Buenas tardes, sí, a todos los colegas, sí. Bienvenidos a la reunión que tenemos programada con el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Martín. En la actividad que tenemos programada para el día de hoy contamos con la presencia, sí, del colega Rubén Campero, sí. El colega nos va a hablar sobre la diferencia como desigualdad en las concepciones y clasificaciones binarias, el otro, lo otro, la alteridad y el reconocimiento, dicotomía humano-animal y metáforas especistas, humanismo antropocéntrico y crisis de la excepcionalidad, y el mirarse y ser mirado por lo animal, ¿sí? El colega es psicólogo, es psicoterapeuta, es antiespecista con perspectiva interseccional, es integrante de la GAIA, ¿sí? El grupo académico interdisciplinario de antrozoología, ¿sí? Y es docente del curso antrozoología, ¿sí? Bueno, el colega ha redactado varios artículos, es docente fundador del Centro de Estudios de Género y Diversidad Sexual, es docente en las diplomaturas en Género y Derechos Humanos y Masculinidades de la Universidad Tecnológica Nacional UTN y Acción Educativa. Así que bueno, desde ya muy agradecidas con el colega por haber aceptado nuestra invitación. El colegio le da la bienvenida, ¿sí? Bueno, y gracias a todos los colegas por compartir esta tarde, ¿sí? Así que bueno, por último, no me quiero olvidar, pueden realizar las consultas, ¿sí? En el chat del Zoom. El colega las irá respondiendo a medida que ustedes vayan realizando sus consultas o al final de la exposición. Y la actividad, sí, la charla quedará grabada, ¿sí? Luego el colegio la va a subir en el canal de YouTube, ¿sí? Como así también puede pedir los certificados de asistencia. Así que bueno, no me quiero demorar más y le cedo la palabra al colega. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas Bueno, ¿cómo les gracias. va? Realmente una alegría estar acá y particularmente en lo que tiene que ver con un colegio de abogados que, digamos, alienta en todo lo que tiene que ver con la interdisciplina. Como Gabriela mencionaba, yo pertenezco a GAIA, Grupo Académico Interdisciplinario de Antrozoología, en donde nuestro punto ahí es, desde la interdisciplina, hay muchos grupos de antrozoología, nuestro punto ahí es, digamos, potenciar la interdisciplina en todo lo que tiene que ver tanto con la antrozoología como lo que son los estudios críticos animales. Celebro, por tanto, que, digamos, un colegio de abogados, a través del Instituto de Derecho Animal, digamos, se sienta, bueno, convocado y que haga, aparte, muchas actividades como sé que ustedes hacen en la temática, en una rama o una dimensión del derecho claramente y de lo jurídico, de la concepción de los derechos y de la valoración también de la vida en clave moral y ética, que tiene que ver con algo que excede específicamente a los Homo sapiens. Esto es un cuestionamiento al antropocentrismo. A mí me interesaba hoy, de alguna manera, compartir con ustedes un poco concepciones que tenemos sobre la diferencia, ¿no? La diferencia es un problema caro para muchas disciplinas, yo vengo del psicoanálisis, entre otras, pero claramente también es un problema caro para el derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir la diferencia? La diferencia meramente es una dimensión que distingue categorías, distingue objetos, distingue cosas y que se cuela con esa distinción que se hace de los conceptos de diferencia. ¿Qué hay con esta distinción y esta separación cuando estamos pensando las dimensiones de la diferencia? Y que esto lo vimos, por ejemplo, se ve en todo lo que son los estudios críticos de género, en todo lo que tiene que ver con los estudios antirracistas, en los derechos humanos en general, ¿no? O sea, cómo de alguna manera las concepciones de diferencia han producido inequidad, ¿no? O sea, hay algo con la diferencia, que a veces hay diferencias que desigualan, hay algo con la equidad, con la igualdad, con el equilibrio ético y moral, o moral y ético, mejor dicho, que de alguna manera se pone en cuestión. Cuando estamos en el terreno de los Homo sapiens, me parece que ahí, en principio, por lo menos de una mirada occidentalocéntrica, o sea, ¿no? Centrada en el occidente, no teníamos mayor problema en debatir un poco qué se ha hecho política y éticamente con el concepto de diferencia. Pero, de alguna manera, las cuestiones se ponen más tensas
cuando entramos a pensar o repensar la diferencia humano-animal. En particular porque de alguna forma consideramos la categoría humana como sinónimo de Homo sapiens. Esto es que lo humano sería de alguna manera el nombre alternativo que tendría nuestra especie, lo cual es erróneo. Lo humano surge como un movimiento cultural, ¿no? Civilizatorio, también muy asentado también en la colonialidad, o sea, con lo que tiene que ver con el, entre comillas, descubrimiento de Abya o América, en donde de alguna manera empiezan a gestarse ciertos valores con una pretensión de universalidad que, digamos, se ven además también potenciados por todo lo que fue, y sigue siendo de alguna manera, el iluminismo racionalista, ¿no? Donde se gestaron también, vía Revolución Francesa, y distintos tipos de movimientos también, muchas de las cosas y de los valores que además también, más allá del derecho romano, que hoy también el derecho digamos, o las teorías morales que nutren al derecho, y después su sistematización ética, tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Valores más universalizantes, más en relación a lo racional, ¿no? Que han también potenciado la investigación científica y que de alguna manera el iluminismo como corriente social, política, científica, tuvo particularmente en Europa para generar luz sobre determinados temas. Ahora, este humanismo, de alguna manera, que no es sinónimo de Homo sapiens, también produjo inequidades, muchísimas, ¿no? En tanto, se planteaba como que los valores humanos eran supuestamente universales cuando, digamos, en realidad estaban representando solo a un pequeño sector de poder que, digamos, se sentía o tenía un lugar de privilegio para poder recibir la categoría de humano que, por tanto, le permitía una situación de amparo ético y moral, y por tanto también político. Y dejaba en desamparo a muchos otros entes vivos, también Homo sapiens, que, digamos, no estaban contemplados dentro de la órbita de lo humano, en tanto del humanismo, porque realmente no se ajustaban a esa universalidad. Entonces, cuando, por el siglo XX, ¿no? Y más la crisis que los valores más humanistas han tenido, más allá que, digamos, ahí estoy con conexiones, más allá que, ¿se me escucha, verdad? ¿Sí? ¿Se escucha? No, porque me decía conexión inestable. Más allá que los valores claramente humanistas han generado muchos aportes y beneficios, está más que claro, también de alguna manera y con la Segunda Guerra Mundial entraron en crisis porque, bueno, ¿qué pasó? Que en medio de Europa pasó lo que pasó, digámoslo así, con esta cuestión de que los humanos de alguna manera teníamos por simplemente ser humanos y había una representación global y universal de nosotros, se suponía que estábamos en ese amparo, ¿no? Amparo ético, amparo moral y demás, y resultaba que no era así. De ahí tenemos entonces muchas dimensiones del ejercicio de poder, como el racismo, el sexismo, el capacitismo, la homofobia, el clasismo, y también tenemos el especismo. El especismo, y yo ya ahora voy a ir a un PowerPoint, un poquito más para entrar a pensar algunas de estas cosas, el especismo, de alguna manera, como lo define Iván Gantán, un doctor en filosofía colombiano, sería un orden de dominación, ¿no? ¿Cómo se domina, ¿no? Basándose, yo diría así, en la dicotomía humano-animal, ¿no? Porque el humanismo también, en gran medida, produjo esa iluminación para contrarrestar de alguna manera el poder de la teología, o sea, o de la teocracia, o sea, el poder ejercido a través de la idea de Dios o de un Dios, también, digamos, generando una expulsión hacia los márgenes de todo aquello que no fuera animal, perdón, de todo aquello que no fuera lo que se consideraba humano, en este caso Homo sapiens también, ¿no? Pero había muchos Homo sapiens que caían también en la posición de animales, ¿no? En este caso, animalizados. Entonces, el orden de dominación especista es un orden que, como dice Iván Gaitán, genera niveles tanto de opresión, explotación y sujeción, en este caso de los demás animales que no sean Homo sapiens, pero a su vez también de aquellos Homo sapiens que quedan dentro de las categorías de animalización que la propia concepción humanista genera en clave especista, ¿no? Hay aparentemente sujetos Homo sapiens
que no darían la talla para estar a la altura de lo que plantean los valores humanistas. Por tanto, el concepto de diferencia, y vuelvo al origen un poco del planteamiento, se vuelven como fundamentales, más cuando estamos en un momento histórico, una era incluso también, de una fuerte crisis en lo que tiene que ver con el lugar que los Homo sapiens representamos o ocupamos o ejercemos en torno al planeta y al resto de las entidades vivas con las cuales convivimos, considerando que luego de la revolución industrial en particular y con un capitalismo creciente, pasando por el industrial y después también por el financiero, ha generado, digamos, una especulación vinculada con el extractivismo y la explotación que, digamos, produce un modo de proceder en clave de mercantilización que dificulta en gran medida las consideraciones éticas y morales sobre estos procedimientos, en tanto impone como principal objetivo de su funcionamiento la instrumentalización de los recursos también vivos, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que engloba entonces los recursos naturales, ¿no? ¿Qué son las tierras? ¿Qué son las plantas? ¿Qué son los demás animales, ¿no? ¿Cuáles son los recursos naturales? ¿Qué le pasa a los sectores del planeta o a los países también que son más asociados con la naturaleza? Porque por ahí tienen mayor, digamos, territorios poblados con vegetación o animales y demás. ¿Qué lógica entonces se da y se sigue dando de nuestra interacción? En ese contexto también de crisis, que es de cambio climático, de crisis energética vinculada con los combustibles fósiles, por ejemplo, que es todo un tema también para pensar sobre lo que va a ser el futuro también próximo de las distintas, las nuevas generaciones, ¿no? Incluso nuestras. Bueno, y distintas dimensiones, aumento también de la población de Homo sapiens, lo cual, que bueno, que sigue la aceleración en ese sentido. Entonces, nos plantea un panorama complejo, muy, muy complejo, en la cual entonces la diferencia, cómo construimos la diferencia, es un concepto de alguna manera clave, urgente, que creo yo que, digamos, también, obviamente, ¿no? Las personas vinculadas al derecho tienen hoy entre sus manos y, bueno, que tienen que también problematizar esa dimensión. Am, y volviendo a esto, eh, me quedaba pensando en este antropocentrismo que es, antropocentrismo, o sea, centrar todo en torno a lo que consideramos un Homo sapiens, en este caso humanista, y hablamos de punto de vista. Y cuando decimos qué punto de vista tenemos sobre la realidad, también estamos privilegiando antropocéntricamente a nuestra especie en lo que tiene que ver con cómo construimos el mundo, ¿no? Westcott, un autor del siglo XIX, principios del XX, que plantea el Umbet, que tiene que ver con los mundos circundantes, muchas veces o siempre, los Homo sapiens le imponemos nuestros mundos circundantes al resto de las especies, tanto vegetales como animales, en esto que llamamos domesticación. Entonces, ahí lo que hacemos muchas veces es abolir toda interpelación que las diferencias nos traen. Repito, abolir toda interpelación que las diferencias nos traen, que tienen que ver con un respeto, que tendrían que ver con un respeto a los ecosistemas, por ejemplo, en donde nosotros como especie no somos, digamos, el elemento rector que, digamos, domina esa naturaleza, sino que somos parte de un ecosistema. Sin embargo, en general no nos paramos de esta manera y abolimos la interpelación que la diferencia nos trae y, por ejemplo, y vuelvo a esto, decimos punto de vista, y en realidad estamos privilegiando la mirada, algo claramente occidentalocéntrico, algo que tiene que ver con la racionalidad iluminista de una época, y que tiene que ver también con la distancia. Recuerden que cuando nos contactamos a través de la mirada, estamos contactando a distancia. Es un factor evolutivo muy importante, por supuesto, también lo tienen los grandes felinos, por ejemplo, tienen la mirada desde una herramienta muy importante, pero nuestra especie en esta época, al usarse en términos racionalistas, también lo que hace es un desapego, provoca un desapego tanta mirada. Por eso decimos punto de vista, o sea, tenemos un punto de vista y no tendremos un punto de olfato y no tenemos un punto de gusto. O sea, ¿cómo huele nuestra forma de estar con los demás animales y el resto del planeta?
en términos de una diferencia. ¿Qué sabor tiene eso, ¿no? ¿Qué experiencias también de tipo sinestésico, táctiles y demás, e incluso emocionales tenemos en esto de estar con los demás en el mundo? De ahí de vuelta, cómo entonces interpelarnos respecto a esta diferencia, que, como decía recién cuando me presentaban, es más binaria. Y ahora vamos a intentar ver a qué me refiero con esto del binarismo. Si les parece, y voy un poco rápido porque estamos con poco tiempo, cualquier cosa me interrumpen y conversamos sobre un punto que les parezca interesante profundizar o que, bueno, estén desacuerdo, como a ustedes les parezca. Pero prefiero ir a lo tradicional y vamos entonces a un PowerPoint para poderlo compartir. Acá lo tenemos, vamos a compartir. Gabriela, vos decime si se ve. Sí, ¿Se ve ahí? ahí dice ¿Sí? que bueno, está empezando. Todavía no se ven. Ahí Ah, sí. sí, ahí Ahí se se tiene que ve. ver. Ahí se Perfecto. ve. Voy a darle Perfecto. pantalla completa para que se vea mejor. Ahí tenemos una pantalla en pantalla completa. Humana diferencia animal. ¿Por qué humana diferencia? Porque producimos esa diferencia claramente, en tanto somos la especie que tiene el lenguaje verbal más desarrollado, no somos la única, por supuesto. Somos nosotros quienes construimos este universo simbólico desde donde inventamos diferencias y de alguna manera las instrumentalizamos para beneficio, no diría de nuestra especie, sino más bien de aquellos de nuestra especie que están en ciertas posiciones de poder y que pueden comandar la circulación del poder dentro de los distintos órdenes de dominación, entre ellos el especista. También tenemos de género, tenemos de clase, tenemos de raza, tenemos, bueno, de muchos factores. Eso afecta entonces, este humanismo afecta los modos en que consideramos la diferencia y afecta directamente al planeta, afecta a los demás entes vivos. Sobre todo, lo que nos compete hoy es pensar en términos del especismo, ¿no? Cómo el especismo afecta nuestras concepciones de alteridad. ¿Qué quiere decir alteridad? Cuando pensamos el alter, otro, ¿no? Lo distinto, lo que no soy yo, lo que es un alter ego distinto a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo pienso aquello que no soy yo? ¿Cómo pienso entonces la diferencia? ¿Cómo siento la diferencia? ¿Cómo huele la diferencia? Vuelvo a esto, ¿no? Para no solamente privilegiar y ponderar los aspectos que el racionalismo iluminista ha, digamos, privilegiado en lo que tiene que ver con la mirada de los Homo sapiens, y bueno, y pondera la mirada, pondera el punto de vista, pondera el pensamiento, ¿no? Pensamos, decimos, pensamos tal cosa, como que sí solamente pensáramos cuando en gran medida también sentimos, no solo pensamos. De hecho, muchas de nuestras posturas tienen más que ver con emociones, muchas veces que con pensamientos. Y a veces dejamos las emociones de lado para esta cuestión. Entonces, humana, diferencia animal. ¿Cómo? Desde el humanismo construimos diferencia y en qué lugar, por tanto, queda eso animal que extirpamos, que amputamos de lo humano para que lo humano pueda lucir como tal, ¿no? Que amputamos, extirpamos del humano para que lo humano pueda lucir como tal. Y esta extirpación, esta amputación que hacemos, claramente es de clave especista. Es despreciando, minimizando, descalificando todo aquello que no sea humano, y en este caso también obviamente van a entrar los demás animales y aquellos Homo sapiens que eventualmente caigan por distintas razones, sean de género, de raza, de nacionalidad, de lo que fuere, en elementos donde se ponga en duda su humanidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya, por ejemplo, para ir pensando, un autor como George Agamben, donde él aporta el concepto de nuda vida, ¿no? Él consideraba en función también de el holocausto nazi, justamente con los judíos, y cómo, de alguna manera, ahí también la humanidad claramente se puede perder. Así que la humanidad también, si bien es un logro, claramente es un logro cultural, por supuesto, pero ha tenido también sus dimensiones inequitativas, en tanto ha producido paradojalmente también inhumanidad en clave específica. Am, Simplemente, me había olvidado que estaba Gambén de entrada, ¿no? Y para pensar esta diferencia, entonces, lo primero, ¿no? Para pensar una frase de Agamben, me gustaba traer más frases porque funcionamos así más apropiados, más acostumbrados en las redes, ¿no? Em, si esta diferencia, ¿qué produce? ¿Produce un orden? ¿Qué orden? ¿Es un orden de dominación o es un orden para ordenar la vida, como el mito de origen judio-cristiano dice que un dios en solitario produce un mundo ordenado, va creando orden, ¿no?
¿Quién crea el orden? ¿Desde dónde se crea el orden? ¿Quién lo determina? ¿Quién marca las diferencias? ¿Qué es igual a qué y qué distinto a qué? ¿Qué nos sucede entonces respecto a la diferencia humano-animal? ¿Esta diferencia existió siempre? ¿O de alguna manera, en algún momento histórico, particularmente en Occidente, piensen si no, por ejemplo, en lo que son religiones como la hindú, en donde claramente desde sus deidades vemos que la diferencia humano-animal no es la que manejamos en Occidente? Tenemos dioses con cabeza de elefante, o sea, tenemos una conexión tanto en el origen como en la manifestación de lo divino, en donde lo animal participa de una manera, lo animal en tanto que eso otro de lo humano, participa de una manera activa. Y de hecho el concepto de reencarnación tiene mucho que ver con esto, en tanto, digamos, los espíritus o las almas no se reencarnan necesariamente en Homo sapiens, sino que van pasando más allá del criterio de especie. Eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta ya para interpelarnos y preguntarnos sobre cómo construimos diferencia en base al humanismo, que es claramente también una forma de generar diferencia inequitativa. Así les va a los demás animales, también por esta diferencia. Entonces, George también plantea que la división de la vida en vegetal y de relación orgánica y animal, animal y humana, pasa por el interior del viviente hombre, o sea, se refiere a hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? Pero bueno, al viviente hombre como una frontera móvil. Y sin esta íntima censura, o sea, esto de la frontera, censura, probablemente no sea posible la decisión misma sobre lo que es humano y lo que no lo es. Recuerden que Agamben trabajó mucho el tema de los campos de concentración, en donde claramente, digamos, la animalización, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Eh, fue un elemento claramente usado para la dominación. El despojo, transformar un cuerpo en lo que él llamó nuda vida, despojarlo de identidad, que es lo que le da humanidad, para un sistema social y político y ético, solo se puede circular como, con reconocimiento moral y ético en tanto es humano, como entonces estos sistemas absolutistas despojan al cuerpo de Sapiens de esta humanidad a partir, bueno, de la identidad, del territorio, de las propiedades, lo que fuera, ¿no? Entonces, claramente un Homo sapiens puede dejar de ser humano. Y esto me parece muy importante. La violación a los derechos humanos es clarísima entonces, en ese sentido, y por tanto nos coloca en una posición ética delicada para preguntarnos qué es entonces de la suerte de los demás animales, si es que esto también incluso puede suceder dentro de lo que son los Homo sapiens. Esto es una frase, espero un poquito que la marca ustedes. Ahí, a ver. Ante la diferencia entre vivir de, o sea, a expensas de, explotando, ¿no? Y vivir con otras formas de vida en un planeta compartido y limitado en recursos, es un planeta limitado en recursos y lo estamos viendo ya, cabe preguntarnos cómo es que tomamos forma humana, hoy por hoy, y qué consecuencias en la identidad, en los vínculos, en la ética, en la política, con lo viviente, tiene todo esto, así como en referencia a las formas de dominación, de sujeción y de opresión, tiene esa animalidad que nos hemos amputado, como decía hace un rato, para lucir como una especie humanistamente configurada como excepción. Y aquí estoy pensando en el libro de Jean-Marie Jaeffer, que es El fin de la excepción humana, un filósofo donde claramente hace un raconto histórico sobre cómo, de alguna manera, la crisis del humanismo nos ha traído esta lógica en donde, digamos, está muy en clave de interpelación esta idea de que somos la excepción, casi que, podemos decirlo así, extraterrestres, ¿no? Claramente muy transmitido por vía de lo religioso, en torno a que, bueno, tenemos una conexión especial, excepcional, con una deidad, con un ser todopoderoso que nos acerca al todo, justamente, y que el resto de los entes vivos, bueno, están más pegados a la tierra. Y por tanto, digamos, bueno, toda la discusión desde Descartes, ¿no? Que los animales son máquinas, que no tienen alma y demás, y que por tanto no sienten nada, ¿no? Vamos anotando entonces las consecuencias que eso tiene para el resto de los animales. Me tapa un poco espera un poquito, realmente no veo lo que dice arriba y no me acuerdo. Bueno, Gabriela, vos me lees la primera, la que dice uno. Y dice, ¿cómo hace mirada, olfateada, escuchada, saboreada, tocada, la animalidad? Ahí está, perfecto.
Estos son simplemente disparadores, obviamente que no lo vamos a abordar acá, a mí lo que me interesa es que, nada, nos preguntemos cosas de alguna manera. ¿Nos vinculamos, nos involucramos considerándola en clave sistémica, o sea, dentro de los sistemas, ¿no? ¿O solo la miramos, medimos, controlamos, asistimos y tutelamos, ¿no?, a esa animalidad, ¿no? ¿Qué disciplinas la toman en cuenta a la animalidad? ¿Solo la veterinaria? ¿Solo la biología? Bueno, ¿qué hace entonces su colegio de abogados, ¿no?, en lo que tiene que ver con la rama del derecho animal? ¿Qué pasa con esto, ¿no? ¿Y qué repercusiones tiene ya no solo para el control de poblaciones o la asistencia biopolítica a las poblaciones de otros animales, sino también en la consideración de los sujetos individuales? Y aquí tenemos un gran debate entre lo que es las posturas más ecologistas con las posturas animalistas. En tanto, a grandes rasgos, una pensaría en primera instancia que es la ecologista más en clave de poblaciones y la otra más en clave de individuos, en lo que hace a la consideración moral y ética de sus vidas sintientes, conscientes y con intereses particulares y propios, en tanto que individuos, en tanto que sujetos. Cuatro, la escindimos, o sea, esta animalidad, por terror a que afecte nuestro racional y descorporizado ideal, que es humano, humanista, racionalista, iluminista y moderno. A mí me gusta mucho pensar en tanto las novelas como las películas de terror, ¿no? Todos los misterios que se ocultan en la oscuridad, ¿no?, que hemos creído que logramos con la iluminación. Por supuesto que grandes avances, no vamos a negarlo, por supuesto, ¿no? Pero de alguna manera esta iluminación constante, compulsiva y obsesiva será también una iluminación muchas veces fóbica por temor a las oscuridades, por temor a aquello que no cobra forma o que amenaza de alguna manera de la oscuridad. Bueno, hoy tenemos una gran interpelación, o dos grandes interpelaciones, diría yo, y diría que vienen de ese lado ante el antropocentrismo humanista, que son el propio planeta, con sus cambios climáticos, y los demás animales, ¿no? En donde de alguna manera hay una mirada o hay un asistir a nuestra existencia que deja de ser excepcional y la interpela y la interroga sobre qué ha venido haciendo hasta ahora, casi que uno podría pensar pidiéndole que rinda cuentas. 5. ¿Qué es esa animalidad contrapuesta a la humanidad? ¿Qué es? ¿Existe una animalidad contrapuesta a la humanidad? ¿No? ¿Y qué sería la humanidad contrapuesta a la animalidad? ¿Cuál es su diferencia? ¿Dónde está su diferencia o sus diferencias? ¿Desde qué orden de poder se produce esta? Es decir, esta diferencia. Recuerden que estábamos hablando del especismo en tanto que orden de dominación, que bueno, que determina niveles de sujeción, opresión y, bueno, dominación. ¿Quién es el prójimo? Esto es el cercano. El cercano generalmente es más como yo, ¿no? Quién, además, no solo el prójimo, sino quién es esa alteridad por su diferencia que puedo reconocer como un otro que no es como yo. Pero quién, y ahí tenemos un tercer nivel, es un otro más radical, que es irrepresentante como tal. Y esto lo tomo de Jacques Derrida, un filósofo francés, ¿no?, que plantea que lo animal es el otro radical, aquel que nos cuesta representar como otro y por eso, digamos, lo abolimos como tal, lo negamos como tal y proyectamos además sobre ellos todas las oscuridades que el iluminismo racionalista, humanista, necesita para, digamos, existir como tal o para tener coherencia, mejor dicho, como tal. No quiere decir, insisto, que el iluminismo racionalista y humanista esté para nada mal. Me refiero a que también para existir ha tenido que proyectar hacia un exterior persecutorio. Recuerden ustedes que siempre lo animal retorna en protesta como lo monstruoso o como aquello que invade, ¿no? Pensemos en cómo las ciudades, que cada vez se despliegan más, van generando, digamos, desplazamientos de poblaciones de distintos animales y después las urbanizaciones empiezan con todos sus reclamos en torno a la invasión de las especies, cuando, bueno, ¿quiénes fueron los primeros realmente invasores, ¿no? Y la poca, digamos, actitud ecosistémica para intentar de alguna manera pensar en forma un poco más compleja, y esto lo digo también en lo que tiene que ver con la construcción de políticas públicas, de pensar de manera más compleja, bueno, cómo generar convivencia con el resto de las especies animales. Lo mismo también cuando pensamos en cambio climático. El cambio climático no solo nos afecta a los Homo sapiens, si bien la gran preocupación, que muchas veces se pone sobre la mesa, es por nuestra especie y no es por las demás. Evidentemente que ya están sufriendo y muriendo muchas especies, muchos individuos de distintas especies que no son Homo sapiens,
a través del cambio climático, bueno, muchas otras intervenciones que hacemos instrumentales bueno, sobre el planeta, ¿no? Como las nudas vidas, este es el concepto de George Agamben, ¿no? Una vida que queda despojada de toda metáfora que le permita una consideración ética, política, en tanto que humano, como las nudas vidas y animalizaciones de Homo sapiens evidencian nuestro desprecio e instrumentalización de la animalidad, ¿no? O sea, que hay ahí con todo esa otredad que tiene que ver, porque está por fuera del humanismo. Cómo los animales se han metido en nuestros corazones y casas. Esto es un factor que se trabaja mucho en la antrozoología también. La antrozoología es una disciplina que estudia el vínculo entre mal llamados humanos y animales, quiero decir, ¿no? Pero hay un hecho sí que a nivel de las urbanizaciones, hace unas cuantas décadas, los animales mal llamados de compañía, perros y gatos en particular, han ingresado a las casas, a los hogares y han transformado las configuraciones familiares, ¿no? Entonces, esto también ha traído cambios en las formas de concebir los vínculos, de concebir también las emocionalidades, de concebir incluso, por ejemplo, el tema de los duelos. O sea, cuando se pierde, cuando se tiene un hijo, digamos, no Homo sapiens, bueno, todo esto ha contribuido también a una gran interpelación de nuestros modos de vivir, de nuestra especie y de nuestras concepciones antropocéntricas y humanistas, en lo que hace a saber que existen otros que no somos nosotros, digámoslo así, que también tienen derecho a estar en este planeta y que, bueno, tenemos que aprender a convivir, insisto, como decía al principio, más aún en un contexto de crisis y de cambio climático. Como los animales, bueno, eso ya lo decíamos, ¿qué concepción de vida animal justifica entonces, por descarte, la crueldad, la cosificación, el consumo, evitando, y ahí de vuelta estoy con un problema que no puedo ver porque no lo puedo correr a este aparatito, ahí, la cosificación del consumo, evitando ver como crimen, esto lo plantea Jacques Derrida, su constante asesinato. Jacques Derrida plantea en su libro El animal que luego estoy siguiendo, que, digamos, la muerte, el dar muerte a los demás animales, en nuestra cultura no se considera un crimen, aunque sí está empezando a ser considerado en algunas legislaciones, pero sobre determinados animales y no sobre otros. O sea, hay criterios claramente especistas, en tanto hay cuerpos que son matables y otros que no son matables, y que hay cuerpos cuya matanza es un crimen y cuerpos sobre otros que no lo es. Esto también sucede a nivel de Homo sapiens, por supuesto. El tema posición social, clase social, lamentablemente también hace que, digamos, el valor de esa vida políticamente, en particular, yo no digo ética, pero sí políticamente, tenga mayor o menor importancia en términos, bueno, de qué se hace desde, incluso hasta a veces lo jurídico, ¿no? Por el acceso a la justicia, que son factores sociales. Bien, ahí, a ver si era esta. Sí, era eso. Esto es el punto de vista, ¿no? Una cosa muy importante, punto de vista, seguimos con la idea antropocéntrica, ¿no? Los puntos de vista, ¿no? Dice, acá sí no lo puedo leer, por algunas, bueno, ¿se dan Que cuenta? dice, ¿que te Dale, lea? Ah, sí, dale, perdón. dale. Dice, el león y la pantera son inofensivos. En cambio, las gallinas y los patos son animales altamente peligrosos, decía una lombriz a sus hijos. Ahí tenemos de dónde miramos el mundo, ¿no? ¿Qué ven otros animales? No solo que ven, que huelen, que degustan. ¿Cómo es el umbelt, como decía Westphal, ¿no? ¿Cómo es el umbelt de cada a otro animal? ¿Respetamos sus umbelts cuando intervenimos? Es verdad que nuestras formas de intervención siempre van a producir dolor y muerte. Y otras cosas buenas también, no solo dolor y muerte. Pero de alguna forma somos conscientes que nuestras intervenciones siempre producen una afectación en el otro, que siempre nos estamos afectando y que ese otro, además, no puede seguir siendo solamente otro Homo sapiens, porque el planeta lo está demandando así, de alguna manera. Si hay algo que hemos roto en tanto el equilibrio ecosistémico, que también tiene que ver con nuestro vínculo con los demás animales y con las plantas. Entonces, evidentemente, debemos preguntarnos no solo sobre la diferencia, sino sobre cómo construimos opinión o punto de vista, ¿no? Y ahí tenemos un concepto fundamental, que es el conocimiento situado, ¿no? Que esto mucho viene de los estudios decoloniales también, pero de muchos lugares, ¿no? Eh, no existe, como planteaba, ¿no? El iluminismo humanista más global, de una verdad universal, ¿no? Objetiva y demás, sino que hay conocimientos más humildes, ¿no? Y situados. No habría, por tanto, un yo que conoce,
ni tampoco un otro y una verdad revelada universal a conocer de manera clara y discriminada. No, no es tan fácil decir sujeto-objeto, ¿no? Entonces yo coloco al objeto detrás del telescopio, del microscopio, de alguna manera lo describo científicamente y eso está clarísimo, ¿no? No está tan claro ni está tan discriminado el sujeto del objeto. Las metodologías de investigación, tanto cualitativas como incluso cuantitativas, también han venido a plantear esta dimensión que ilusoriamente habíamos creído que teníamos una mirada privilegiada en temas de discriminada al resto de la naturaleza y que la podíamos analizar sin ningún tipo de afectación. Sino que más bien un conocimiento que es un conocimiento que se configura y deviene en tal a partir de lo particular, complejo y situado del encuentro. Esto es, que conocemos en el encuentro. Esto tiene que ver con las teorías más vinculares, ¿no? Que en cada encuentro, en cada vínculo, no solo encuentros, sino en los vínculos, se producen cosas distintas que producen también configuraciones también de conocimiento diferentes. Bueno, esto simplemente para, ¿no?, mostrar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos del antropocentrismo humanista, ¿no? Que es humanista, blanco, masculino androcéntrico, judio-cristiano, europeo, falocéntrico, de clase media, especista, por supuesto, heteronormado, urbano, identitario, propietario, expresión de la síntesis, dialéctica totalitaria. Aquí le damos un poquito de, no de palo, lo mencionamos a Hegel en esta pretensión hegeliana de lograr una síntesis a partir de, bueno, de la tesis, la antítesis, y logramos entonces, ¿no? Todo, con un gran poder ahí, llegar a la verdad de la síntesis totalizante. Nada, esto simplemente para mostrar de alguna manera estas concepciones más jerárquicas. A mí me hace pensar mucho en Gilles Deleuze, un filósofo, estas lógicas en el ego más arborescentes, ¿no? Donde hay una taxonomía, una relación jerárquica, en donde, digamos, bueno, quien obviamente se pone a la cabeza de ese triángulo, obviamente que en este caso es un varón, ¿no? Es un Homo sapiens, macho, con todo lo que tiene que ver con un cuestionamiento también al patriarcado y demás. El patriarcado está estrictamente vinculado con el capitalismo, con el especismo, en tanto que el sistema también se vale de él para alimentar el sistema de producción, y también porque produce una concepción de diferencia que desiguala. Esto lo pienso desde Ana María Fernández, una psicoanalista argentina, que son diferencias desigualantes, las maneras en que construimos diferencia. Y el eco, esto es un esquema, por supuesto, ¿no? Nos ajusta a la verdad para nada, o a una posible verdad, pero de alguna manera esto circular, de alguna forma nos muestra conexión de simbiosis con otros, constante, incluso a la interna de nuestro propio cuerpo. Nuestra conformación, ay, no, me siguen viendo, sí, supongo que sí, me avisa que está bien inestable la comunicación. Nuestra incluso conformación biológica, si hacemos un examen genético, no un porcentaje mayor al 50%, por supuesto, es de nuestra codificación genética en tanto como sapiens, y el resto de esa codificación genética es de bacterias. O sea, nuestro propio cuerpo no necesariamente es solamente humano, si ustedes quieren, ¿no? Sino que es de muchas cosas. O sea que, y si no tuviéramos esas bacterias no podríamos vivir. Son parte de lo que somos, de alguna manera. Entonces, estamos en constante interacción ecológica, sistémica, con el resto de las entidades vivas. Somos frágiles, por supuesto. Este cuadro me parece muy interesante, ¿no? La fragilidad humana, que es necesaria también tomar contacto con ella, no desde lo trágico, sino desde lo humilde, de alguna manera para bajarnos de o bajarnos no, es casi que es medio imposible, pero preguntarnos e interpelarnos sobre esta lógica de la aceleración, con esta lógica del crecentismo, que los países, sobre todo desarrollados, tienen, en seguir creciendo, 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 desde esta concepción además también muy instrumentalista del progreso, que es un progreso además extractivista, en donde, bueno, hay un tecno-optimismo, un optimismo en que la tecnología de alguna manera nos va a ayudar a, digamos, ser supermanes o construir una nave espacial de irnos a Marte cuando la cosa esté complicada. Obviamente que si esto sí es posible, lo van a hacer solamente los ricos. Es decir, pensarnos en clave de fragilidad quizá de alguna manera nos solidarice con otras entidades vivas también, pero ya no desde la racionalidad, sino también de la emocionabilidad. Sentirnos vulnerables, sentirnos frágiles,
es un elemento no solamente, digamos, que amenaza nuestra integridad y nuestra continuidad, sino que también puede ser un elemento que nos genere una solidaridad con otros que también están en una situación de fragilidad que cuando uno o una está en una situación de privilegio, no lo detecta. Conforme se revela, esta es una frase mía, el antropocentrismo como un delirio, podemos pensarlo un delirio supremacista, y digo delirio y supremacista, porque el freno a la expansión de un humanismo todopoderoso es urgente. Y lo digo en clave de cambio climático, es urgente. No es para negarlo, no es para clausurarlo, de ninguna manera. Sé que hay muchos defensores del humanismo, y está muy bien, y bárbaro que siga, es decir, pero hay algo que ha perdido de alguna manera, se volvió más parte de una lógica algorítmica, quiero decir, ya no apropiable analógicamente para quienes tenemos un cuerpo y que de alguna manera podemos ir midiendo qué pasa con el crecimiento de algo. Las cosas no pueden crecer por crecer, ¿no? Y de alguna manera el discurso, sobre todo el capitalismo financiero, plantea esta lógica del crecimiento por el crecimiento mismo, lo cual es problemático por lo pronto para lo que tiene que ver con el cambio climático y por lo pronto para lo que tiene que ver con la construcción de diferencia y de consideración de la alteridad, si es que, como debemos hacerlo, ampliar la consideración moral y ética de las entidades vivas para poder convivir con ellas como se debería o como deberíamos haberlo hecho siempre, que es en calidad de uno más y no como, digamos, la excepción a el resto de las entidades vivas. Entonces, cada vez es más difícil para un Homo sapiens desnudo y sin un ser mágico que le otorgue trascendencia, reclamar excepcionalidad sobre otros animales. Acá tenemos una frase de Donna Haraway. Quiero llegar simplemente a la dicotomía, después ya pasamos a las comentamos y demás. Eh, a la dicotomía humano-animal. Ni el lenguaje, ni el uso de herramientas, ni el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales logran establecer la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente. Nuestras máquinas, dice Haraway, Donna Haraway es una filósofa y bióloga norteamericana que trabaja hasta el día de hoy, ya empezó en los 80, en toda la que tiene que ver con hibridaciones entre los cuerpos y las máquinas, y las tecnologías. Entonces, trabaja mucho esto, por ejemplo, uno de sus primeros libros era Manifiesto Cyborg, y era de los 80, imagínense, y hoy está muy metida en las cuestiones vinculadas con lo climático y la relación con los demás animales, ¿no? Uno de ellos es Manifiesto de las especies de compañía. Dice, nuestras máquinas están aterradoramente vivas y nosotros aterradoramente inertes. Piensen ustedes en cómo estamos en relación a los celulares. Un mundo cyborg podría tratarse de realidades sociales y corporales vividas, en las que la gente no tiene miedo de sus parentescos con animales y máquinas, ni de identidades permanentemente parciales, ni de puntos de vista contradictorios. Y aquí la interpelación, ¿no? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís cuando otro te mira? Otro animal, porque somos animales, ¿no? Entonces, ¿qué sentimos? Acá un poco de diferencia, concepciones que no quiero pasar, pero no me quiero detener mucho, entre diferencia, alteridad. No sé si tiene algo más. Bueno, ¿cuáles son entonces, en función de estas diferencias, esta alteridad, la consideración moral, más allá del modelo humanista antropocéntrico, que básicamente es a lo que más estoy apuntando, ¿no? Esta es un artista que trabaja mucho en términos de antiespecismo y me parecen muy adecuadas sus producciones, ¿no? Esos modos también, yo llamaría esquizofrénicos, ¿no? Sí, no lo digo en términos de salud mental, sino de modos de construimos las diferencias, ¿no? Aquí ya no están los Homo sapiens, pero sin embargo hay animales que amamos y otros que, bueno, destruimos por factores, por los que sean, ¿no? El tema es que acá no estamos hablando en clave de alimentación de hambre, estamos hablando de otras cosas. Bueno, aquí tenemos de vuelta, ¿no? Los modelos de pensamiento que hemos tenido occidentalocéntricos, ¿no? Que son de origen griego, nos han producido básicamente esto, ¿no? Dualismo, binarismos, dicotomías y polaridades, que no son exactamente lo mismo, pero por el momento y por la velocidad vamos a tomar porque los dualismos, bueno, plantearían algo más simétrico, no tan jerárquico, pero también tienen sus cositas, mente-cuerpo, imagínense el dualismo cartesiano. El binarismo, si así es más jerárquico, es suplementario, es lo uno y lo otro.
O sea, hay un uno creado, un buen binarismo podríamos pensar viene o aparece en el mito de origen judeocristiano, ¿no? Aparece Adán y después viene Eva. Eva es lo otro, ¿no? Lo otro como una copia secundaria de lo uno, ¿no? El binarismo, muchas veces pensamos en términos binarios y Pierre Bourdieu, un filósofo francés, trabaja mucho este tema de los binarismos y cómo construimos diferencia en función de estos binarismos, ¿no? La dicotomía, que claro, produce como dos grandes polos también, de alguna forma que rápidamente estamos instalados en el imaginario, y las polaridades, que bueno, que hace, por ejemplo, que se abarquen temáticas o se conciban temáticas, mejor dicho, que nada tienen que ver con eso, pero por ejemplo que se diga sexos opuestos, ¿no? O sea, hay un universo gigante de concepciones cuando decimos opuestos, sexos opuestos. ¿Qué concepciones, qué ideas, ¿no? Se juegan ahí cuando hablamos de una diferencia pensada en clave de polaridad, ¿no? Más allá que los sexos aún hoy dentro del patriarcado siguen siendo sexos y géneros considerados en clave binaria. Hay un uno y hay otro. Bueno, estas cuestiones, los binarismos, ¿no? Cuerpo y alma, razón-emoción, civilizado salvaje, logos-foné, ¿no? Esto en la política de Aristóteles aparece, ¿no? Esta lógica entre lo más importante es lo que producimos desde el saber, ¿no? El pensamiento. Y el ruido es el ruido no es tan importante, ¿no? Entonces, bien, generamos también esa diferencia. Doméstico también, ¿no? De compañía, de cultivo, con el salvaje. El salvaje es o sea, lo feroz, ¿no? Lo silvestre, una gran lógica que alentó a el colonialismo, tanto en África como en Abya Yala, en América, vinculando a que los habitantes originarios de esas tierras serían salvajes, ¿no? Tanto que salvajes son zoologizados, animalizados, de ahí la lógica iluminista, racional, propia, ¿no? de la modernidad europea, ¿no? occidentalocéntrica, animalizaba ciertos Homo sapiens también para poderlos dominar. Otra dicotomía es ser y estar siendo, o sea, más un devenir, ¿no? Con el estar siendo y el hedor no productivo del salvaje, estoy pensando en Rodolfo Kusch, que es un antropólogo argentino, sobre el lugar que los colonizadores y los propios criollos también, y actuales personas, toman sobre los pueblos indígenas, ¿no? El indio sucio, el que se queda y que no está preocupado por producir, ¿no? Entonces, tiende a ser, digamos, un cuerpo que estorba, un cuerpo que no produce. Y ahí también es como construimos diferencia. La diferencia también entre hablar, pero la contraponemos a maullar, aullar, ladrar, graznar, rebuznar, relinchar, balar, bramar, mugir, rugir. Bueno, cultura naturaleza, la cultura es sabia. ¿Qué tema con lo diferente? Esto es de Jean-Christophe Bailly, excelente libro, El animal como pensamiento, excelente libro. Simplemente les leo la frase para que nos desarmemos nada más un poquito. Contra esta potencia de afecto, el pensamiento, sobre todo el occidental, ha creído que es bueno armarse. Lo ha hecho menos alzando murallas alrededor suyo que encerrando a los animales en vastos espacios, conceptos, de donde supuestamente no pueden salir. Mientras que el hombre se definiría precisamente, así tan simple, por el hecho de haber sabido escapar a ese cerco, dejando bien lejos tras de sí, lo más lejos posible, la bestialidad humillada y la animalidad, como etapas o malos, pero acosadores recuerdos. De esa estructuración jerarquizada de las existencias, lo que sin cesar se ha visto es que los animales no se han quedado quietos jamás, ni por sí mismos ni en el pensamiento y los sueños de los hombres. Lo que se ha visto es que, sin esfuerzo, libremente, los animales no han dejado de volver vacilante ese límite frontera entre el hombre y la bestia. El contacto es siempre vacilante. El encuentro dice e incluso pacta la diferencia. La diferencia está ahí como un abismo, y ese abismo es infranqueable. Yo creo que esto tiene que ver un poco con el iluminismo, ¿no? Hemos construido, por suerte, pudimos iluminar muchas cosas, pero iluminar oscurece también. No hay nada perfecto, no lo logramos todo. Cuando iluminamos una zona, piensen ustedes que una linterna, hay otras zonas que se oscurecen. Bueno, siempre de alguna manera tenemos que saber que va a haber ahí abismos, que van a haber cuestiones que están ahí para de alguna manera interpelar la claridad de nuestra luz. Y aquí tenemos humano y animal. Bueno,
esta diferencia, ¿no? O este binarismo, esta diferencia binaria. Lo humano es politizado, tiene un logos racional, es una vida bios, esta consideración la hacía Aristóteles entre la vida bios y la vida zoe. La vida bios es la vida con validez política, la vida zoe es la de cualquier organismo que tenga vida biológica. Lo humano es trascendente, lo animal y la naturaleza es inmanente, lo que simplemente está ahí, ¿no? Bueno, digamos también que lo animal y naturaleza es despolitizado, solo tiene foné, es irracional, solo hace ruido, ¿no? Como ya hablamos de graznar, ladrar, mugir. Lo humano es exterior a la existencia gracias al pensamiento. Los animales están sujetados a ciclos biológicamente mecánicos. Ellos no pueden hacer otra cosa más que, digamos, cumplir con los designios de esa naturaleza. Lo humano es fálico, pretende ser entero. En cambio, lo animal es castrado, es carente. Lo humano es descorporizado, es que está mal escrito, porque tiene alma. En cambio, los demás animales y la naturaleza son biopolítica y necropolíticamente sujetados a su cuerpo, dependen de ellos. Por supuesto que los Homo sapiens también, ¿no? Pero bueno, la pretensión humanista es que no, logramos zafar de eso, ¿no? Como decía Bailey respecto a esa muralla, ¿no? Que creímos haber realmente escapado de ella. Lo humano es autónomo y lo animal y la naturaleza es domable, cosificable y colonizable. Am, a mí esta frase se las comparto nada más porque me quedo pensando muchas veces en la idea de Frankenstein, ¿no? Considerando que muchas veces tenemos creaciones de frankensteinianas, de alguna manera. Estoy pensando en las especies invasoras, y lo digo entre comillas, ¿no? Animales exóticos, cuando nos quejamos de las invasiones de jabalíes, cuando no, consideramos que son sucios, que vienen a arruinar nuestros hábitats, que son unos atrevidos, cómo se cruzan por nuestras hermosas carreteras. Entonces, claro, ¿no? Ellos, claro, la conformación incluso vial en lo absoluto tiene en cuenta a los ecosistemas. Sí, a veces los tienen en cuenta, pero me explico cómo pensar la vialidad, más tanto asfalto, ¿no? Esto lo trabaja mucho y se las recomiendo a Marta Tafalla, una filósofa española en todo lo que tiene que ver con la animalidad y la concepción de lo estético, ¿no? O sea, eh, como solo creemos lindo, bueno, bonito, todo lo que hacemos nosotros en términos de asfalto, ¿no? Eh, entonces leo simplemente la frase. La idea de diferencia nos habilita a matar a un Frankenstein, claro, cuando aparece lo diferente, ¿no? Si es distinto a mí, a matar a un Frankenstein creado y fuera de control, como en la caza, la domesticación, la reclusión y distintas formas de exterminio extractivista. ¿Para qué? Para continuar con el delirio antropocéntrico de que somos jueces bondadosos e imparciales, basados en una autofundada identidad, que performa ideas nacionalistas, racistas, capacitistas, tales como la tradición, lo autóctono, lo puro, ¿no? Yo estoy en mi tierra, yo soy de acá, ellos son foráneos, una teleología, o sea que de alguna manera hay algo con fines, ¿no? Que tiene un fin, una inteligencia y un fin particular en esa naturaleza. Bueno, el criterio evolutivo ha sido muy utilizado en términos ideológicos. Capacidad, hay cuerpos que valen más porque están más capacitados que otros, y aquí tenemos una problemática seria con el capacitismo también en lo que tiene que ver con los Homo sapiens. Esto le da valor e inteligencia, cuando sin embargo siempre hemos sido híbridos, mestizos, entes simbiontes. Hoy hablamos de la simbiosis, ¿no? Entre simbiosis, dependencia y colaboración y contagiado. Este es un concepto, la relación con el contagio de Donna Haraway, que es la filósofa que les mencionaba hace un rato. Eh, Especismo lo podemos simplemente considerar como ese dispositivo, ¿tá? Que es de poder y jerarquiza, le da validez, importancia, dignidad y consideración moral y ética de los cuerpos en función de la categoría taxonómica especie desde la que son clasificados, repercutiendo en la materialidad de los cuerpos así construidos por la dicotomía humano-animal que recién estábamos viendo, ¿no? Y las concepciones de diferencia de esa dicotomía humano-animal. En tanto que Homo sapiens son animales, así como también a nivel simbólico, en cuanto a la animalización especista de cualquier cuerpo, con el fin a veces de exaltarlo como algo suprahumano, ¿no? En términos machistas muchas veces se dice, ¿no? Piensen ustedes incluso que las metáforas animales sobre la exaltación, la designación, o bueno, asignación de un varón, tienden a ser positivas. En cambio, las asignaciones de animales hacia las mujeres tienden a ser negativas. Víbora, yegua, bueno, y hombres, toro, potro, ¿no? O sea, ya hay elementos vinculados a
un especismo atravesado o interseccionado por dimensiones de género. Entonces, aunque las más de las veces para subalternizarlo, o sea, explotarlo en tanto que animal. No se trata de una mera discriminación, esto insiste Iván Gaitán, este filósofo colombiano, no se trata de una mera discriminación en base a la especie, como se pensó Richard Ryder cuando creó el concepto de especismo en el año 1970 en una universidad, un filósofo en una universidad británica, lo planteó específicamente por una discriminación, después eh, bueno, se cambió un poco esta consideración, pero no es una mera discriminación en base a la especie, sino que es una matriz normativa histórica desde la que se naturaliza una precariedad diferencial para legitimar la violencia, la cual intersecciona con distintas variables de vulnerabilidad, tales como el sexismo, clasismo, la heteronormatividad, el capacitismo y demás. Estoy terminando, simplemente algunas imágenes para eh, bajar un poco, ¿no? Tanta racionalidad, tanto verbo, tanta palabra, sobre estas dimensiones, en este caso el especismo, y de las formas en que construimos diferencia. ¿Qué consecuencias eso tiene? No solo, sino principalmente sí sobre los individuos particulares, pero también a nivel global sobre las poblaciones y sobre el planeta todo. Por supuesto, aquí tenemos un ejemplo de lo que, digamos, el humanismo también produce. Ha producido, digamos, una consideración diferencial de los Homo sapiens en función de mayor o menor categoría de humanidad, ¿no? Entonces, zoológicos, entre comillas, humanos han existido y probablemente sigan existiendo en alguna parte del mundo, ¿no? Intersecciones con el género, ustedes conocen, ¿no? En Argentina, la Coca Sarli con su película Carne, pero hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos. En esta película ella es violada arriba de una res, ¿no? Y el protagonista, no es el protagonista, quien la viola dice carne sobre carne. Si les interesa, Carol Adams, La política sexual de la carne, otro libro interesante también para pensar las intersecciones en lo que hace a la diferencia humano-animal especista y el género. Un ejemplo, esto yo lo saqué de una imagen, parece que es real, que bueno, que hagan ese tipo de publicidad vinculadas con la carne, ¿no? Estas también son típicas. Y aquí es una relación también con la colonialidad, pero bueno, no me voy a tener en el texto, los textos son muchos, cientos de cobardes, hombres, de varones cobardes ante un inocente, eso es clarísimo, pero claro, la diferencia admite este tipo de explotación, dominio, sujeción, maltrato, asesinato y demás. La instrumentalización, por supuesto, también de los animales, los demás animales, ¿no? Esto es una herramienta y él es un ser sintiente, considerando esto en relación al tema de los carreros y el tema de la relación a sangre, que claramente hay una concepción desde el animalismo de clase, por supuesto, pero el hecho de que un sujeto Homo sapiens sea oprimido no admite que neguemos que también él y todos, a través de él, oprimimos a otros aún más oprimidos. Bueno, sus concepciones de diferencia, que no me quiero detener mucho acá. Bueno, hemos jugado un poco con las combinaciones a nivel de las especies, el planeta de los simios, creo que ahora va a salir otra película, otra más, ¿no? De tantas, estas de las originales de los años 70. La isla del Doctor Moreau fue otra de las grandes novelas que fue llevada también al cine, creo que en dos oportunidades, vinculadas con, bueno, fue una novela complicada porque también estaba en la época de las vivisecciones, ¿no? Estas terribles prácticas de diseccionar, de abrir animales vivos, ¿no? Para, bueno, para saciar nuestras ansias tontas e infantiles de saber qué tiene un cuerpo adentro. Entiendo que eso ayudaba mucho a la biología, pero habrían otras maneras menos utilitaristas de poder saber cosas. Esta es una canción de una cantante eh, mexicana. Y nada, es rata inmunda, ¿no? Simplemente la traje para que veamos cómo usamos las metáforas animales para, bueno, hacer lo que hacemos. Simplemente leo las rojas. Rata inmunda, animal rastrero. Infrahumano. Espectro del infierno, maldita sabandija, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, rata de dos patas, bicho rastrero, aun siendo el más maldito, maldita sanguijuela, cucaracha, infectas, donde picas, hieres y que mata. Alimaña, culebra, rata, hiena, bueno, nada, para muestra alcanza un botón respecto a qué pensamos, sentimos,
experimentamos muchas veces sobre los animales, demás animales, y las metáforas que construimos. Una frase de muy preciado, un filósofo que me parece interesante. Las primeras máquinas de la revolución industrial no fueron ni la máquina de vapor ni la imprenta, ni la guillotina, sino el trabajador esclavo de la plantación, la trabajadora sexual y reproductiva y el animal. Las primeras máquinas de la revolución industrial fueron máquinas vivas. El humanismo inventa otro cuerpo al que llama humano, un cuerpo soberano, blanco, heterosexual, sano, seminal, un cuerpo estratificado y lleno de órganos, lleno de capital, cuyos gestos están cronometrados y cuyos deseos son el efecto de una tecnología necropolítica del placer. Si les interesa, este desde un texto de él, es El feminismo no es humanismo, que toma un poco, ¿no? Parafraseando el texto de Sartre, sobre, bueno, qué consideraciones críticas podemos hacer también del humanismo, en este caso, pensándolo desde la perspectiva del feminismo, de los feminismos. Aquí hay montones de frases que usamos cotidianamente para mostrar desde la metáfora lo que hacemos con los demás animales: moverse como pez en el agua, muerto el perro se acabó la rabia, está todo pecado vendido, esta es una oveja negra, sos un gallina, hizo saltar la liebre. Bueno, todas estas expresiones que claramente han ido conformando el imaginario colectivo, estoy pensando en Castoriadis aquí, y bueno, ¿cuánto le debemos entonces a los demás animales en la construcción de nuestra cultura? Es imposible entonces que desde una postura soberbia antropocéntrica le neguemos a los demás animales, digamos, el lugar que tienen y que siempre han tenido, y que sin ellos evidentemente nunca, jamás hubiéramos estado donde estamos, si es que estamos en algún lugar que deba ser rescatado como importante. El desprecio del animal remite a la propia vulnerabilidad. Claramente, ¿no? Porque somos es excepcional. Y animalidad negadas para estar a la altura del ideal humano. Y esto es para que veamos otra manera también de pensar cómo lo animal está presente en nosotros y en nosotras. Una poesía de la amadísima Marosa Di Giorgio, poeta uruguaya, que dice lo siguiente: para ver cómo los animales están adentro y están afuera, y están siempre, y estuvieron siempre, y seguirán estando siempre. Es imposible que los extirpemos con esta concepción a veces perversa de este antropocentrismo humanista que crea una diferencia especista. Marosa dice: los leones rondaban la casa, los leones siempre rondaron. Siempre se dijo que los leones rondan siempre. Parecían salir de los paraísos y el rosal. Los leones eran sucios y dorados. Ellos eran muy bellos, los ojos como perlas y un broche brillante en el pecho, entre aquel pelo áureo. Los leones entraron a la casa. Corrimos a esconder los floreros de sal, de azúcar, el cometa Halley, las queridísimas sábanas nevadas, la colección de estampillas y a traer los sudarios. Los leones eran al mismo tiempo presentes e invisibles, al mismo tiempo visibles e invisibles. Se oía el rumor de la leche que robaban, el clamor de la miel y la carne que cortaban. Llevaron hacia afuera a la abuela oscura, la que tenía una guía de rositas alrededor del corazón, y la comieron fríamente, como en un simulacro. Y, como si hubiese sido un simulacro, ella tornó a la casa y dijo: los leones rondaron siempre, están delante de los paraísos y el rosal. Dijo: los leones están acá. Los leones nunca se fueron, los leones están acá, estuvieron siempre. Los leones como una metáfora, obviamente, de lo animal. La animalidad está ahí, hay muchos trabajos en literatura y análisis literario de Marosa sobre su exaltación erótica, poética, en torno a la vegetación y a los demás animales, en donde claramente su poesía logra de alguna manera trascender ese humanismo y nos plantea, o nos podría plantear, también una prosa, una literatura más, no diría transespecie, pero por lo pronto sí interespecie. De alguna forma es perturbante cómo estos leones entran y salen de la casa, se comen a la abuela, vamos a, ¿no?, analizar esto más en lo concreto, se la comen pero la abuela vuelve. Entonces, de alguna manera, esos leones están entre nosotros porque no somos otra cosa más que, como decíamos hoy, simbiontes. Am, y en esta diferencia, ¿ustedes se animarían a apretar el botón? De hecho, lo hacemos. No directamente, pero lo hacemos. Y sin embargo, ¿no?, hemos logrado que otras especies animales, a partir de una domesticación de milenios, generen este tipo, y que sabemos muy bien y entendemos muy bien al toque de qué se trata esta mirada.
Estos ya son más textos y más textos que no me parece importante eh, mostrar. Tenemos el desafío de las máquinas, esto es una escena de la película Inteligencia Artificial, que ahora se habla tanto. Bueno, los mataderos y demás, Bueno, y aquí, animal o animalidad y humanidad, ¿qué pasa? Yo personalmente estuve a riesgo de una situación así. A mí me cambiaron una válvula del corazón, por suerte fue mecánica, pero podría haber tenido, si hubiera tenido más edad, que me propusieran colocarme una válvula de cerdo, lo cual hubiera sido para mí también todo un tema ético a considerar. Pero aquí estamos hablando que por segunda vez en la historia, dice la noticia, página 12, trasplantaron un corazón de cerdo a un hombre. Bueno, ¿qué nos pasa con otras especies? ¿Qué nos pasa con la diferencia humano-animal o con la humana diferencia animal, tal y como les planteé el título de esta charla? Este es un mundo, tiene grandes voces, no todas son humanas, de Polimiotti, una destacada activista argentina. Bueno, esta lo saqué de un viaje, ¿por qué no ingresan, no? ¿Por qué no ingresan? Sí, ya ingresaron. Así que bueno, eh, bien. Vamos a ir dejando por acá. Me interesaría ahora si hay interés, si no. Entiendo que fue muy rápido, pero ya que estábamos grabando, me pareció interesante aprovechar también la instancia bueno, de volcar muchas cuestiones. Pedagógicamente no es lo adecuado, pero dadas las circunstancias, me parecía interesante la sumatoria. El objetivo, como les decía, era considerar cómo pensamos la diferencia, qué elementos del orden especista es necesario considerar para ver qué se nos escapa de esta diferencia. Gracias, gracias, dicen ahí. Gracias, Martín. Em, em, ¿Qué se nos escapa de esta diferencia? ¿Qué debemos también considerar cuando pensamos en la diferencia? Y también cómo esto se vuelca claramente a lo moral, a las sistematizaciones éticas y por tanto a los planos jurídicos. Bueno, ¿qué se hace con todo esto, no? Porque esto lo tenemos todos y todas metido y que no lo tenemos necesariamente metido en clave racional, sino que está en un imaginario social que permea nuestra forma de estar en el mundo. ¿No? Entonces, ¿cómo? Sí, la línea del derecho, la consideración de persona, tanto de la tierra, de ciertas zonas o de ciertos animales, es una vía, pero no es la única. ¿Qué debates tenemos para pensar entonces la diferencia? Hoy un tema, la identidad también, ¿no? Bueno, ante fenómenos como la caza deportiva, como la propia ganadería, eh, la eliminación de ciertas especies que nos invaden aparentemente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿La matamos? ¿Las creamos nosotros? Nosotros invadimos zonas, creamos condiciones para que se desbalanceen las poblaciones, o sea, y sin embargo no tomamos conciencia de nuestro papel tan claro y tan incidente en los desbalances que son muchas cuestiones que tenemos que pensar. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Sí, 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 lo estamos. Sí, sí, sí. Ah, Se cortó recién, pero apenitas. ah, está. Eso, ahí me dice, porque está raro. Estamos muy atentos. Bueno, por eso está bueno que me avisaran, si no, porque a veces mi computadora anda me extraña que de repente se desconecta. Como les decía, mucha cosa, disculpen el vómito, tenía mucho más, muchísimo más, pero neurótico obsesivo, como soy, diagnosticado, este, se da esta cuestión de abundancia, ¿no? Casi que como negando la castración, pretendiendo que voy a poderlo todo, y eso es imposible. Así que bueno, les agradezco, hay mucho para pensar, capaz que surge alguna idea, hay una pregunta, no una pregunta, pero un comentario o algo, aunque entiendo que después de toda esta catarata es complejo reorganizar las ideas. Así que muchas gracias. Sí. Acá Nelson, bueno, te saludo. Hola Rubén, un gusto Nelson, escucharte mucho y gusto. consultaba, ¿en qué sentido los animales nos cuestionan? Pregunta. Hablo, acá hay diferentes formas nos vinculamos con los animales. Entendido. Para que estaba mirando otro cartel. Eh, Hay algo en la mirada, ¿no? Digo lo individual, ¿no? Hay algo en la mirada, ¿no? De un animal de compañía, ¿no? Em, que de alguna manera
cuando los dejamos entrar en un registro tan íntimo, digo, empiezo por lo particular, quiero decir, ¿no? Y es por lo cual yo llegué a estos temas, además. No llegué por un interés en lo absoluto intelectual, ni para nada. Fue netamente emocional. Que hay algo en la mirada, hay algo en lo que se va conformando entre los cuerpos y en el vínculo, que un otro que antes era un ente liminar entre una entidad viva y una cosa, empieza a tener una significación y un valor en el vínculo destacado que no lo tenía antes. Eso de alguna manera empieza a ser una interpelación a la propia vida, incluso una relectura de la propia historia. ¿Qué niveles de maltrato yo he ejercido? Y además, no solo a los demás animales, sino qué niveles de maltrato, cómo yo me vinculo con la realidad, cuando de alguna manera a mí me afecta una forma de mover el cuerpo, una anatomía, una forma de cuerpo distinta a la mía, un intento, digamos, respetuoso de cuáles son, cómo sería su Umwelt, considerando lo que yo decía de Westkuhl, ¿no? O sea, que entiendo que un animal de compañía, claramente su Umwelt está totalmente afectado por nuestras consideraciones, por nuestras formas de vida, pero dentro de todo, ¿no? ¿Cómo no abusar de él o de ella, como lo hacemos, con, ay, qué divino el perrito y lo toco, ¿no? ¿Cómo hago para entender de qué manera se vinculan? No, esto, por supuesto, los etólogos y etólogas lo tienen claro, pero yo no lo soy. Y esta manera de tratar de entender otros lenguajes, que no es el mío, ¿ah? eh, me ha llevado a una deconstrucción, lo pienso en términos de realidad, impresionante. Y yo creo que eso es un cuestionamiento a cómo he considerado la vida y demás. Después, a nivel global, creo yo que de esa misma manera los animales de compañía nos han enternecido, y yo pienso de una manera un poco ahí irónica con el planeta de los simios, y me encanta que lo hagan, y me encantan que vengan a desbancarnos. No digo que ellos después van a dominar el mundo, pero me encanta que nos desbanquen de alguna manera, ¿no? Porque yo personalmente creo que esta humanidad así no tiene mucho más tiempo. Tiene que venir algo a, de alguna manera, darnos una señal de otra cosa. Y creo yo que los movimientos animalistas, no solo religiosos, sino también el animalismo, el ecologismo, buscamos esas cosas. Esas, de alguna manera, esas preguntas ante esta ceguera que también una forma, ¿no?, de crecimiento exponencial nos ha llegado. Y pensándolo en términos más globales, nuestro sistema de producción, que por ahí entra muchísimo y dialoga el ecologismo, y mucha gente de alguna manera mira con ojos más tolerantes al animalismo cuando le decís, mira, los modos de producción, básicamente, ¿no? Sobre todo de producción intensiva, en lo que tiene que ver con ganadería, es uno de los principales elementos contaminantes del medio ambiente, ¿no? Lo que tiene que ver con liberación de gases de efecto invernadero, digamos, toxicidad de suelos, digamos, agotamiento de suelos también por el monocultivo, todos estos cultivos que, como la soja, por ejemplo, se le destinan principalmente a la alimentación del ganado, están produciendo un desastre, ¿no? En la medida en que se intensifica la cría y explotación de animales, aumenta el sufrimiento de una manera exponencial. Exponencial. Entonces, eso es un cuestionamiento, creo yo también. Si de alguna forma no nos cuestiona eso, y bueno, capaz que yo soy más humanista de lo que creo, ¿no? Y creo todavía en ciertos valores humanistas, de alguna manera, pero creo que ese es otro también elemento de cuestionamiento. Además, también el desarrollo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la cognición animal. Franz de Waal, por ejemplo, un etólogo, biólogo y etólogo muy destacado, murió hace poquito, hace unos meses, que ha investigado muchísimo respecto al tema de la cognición y la consideración de lo mental de los demás animales. Ahora apareció la Declaración de Nueva York, que plantea también sintiencia y conciencia en los animales, incluso invertebrados, ¿no? Entonces, cada vez vamos haciendo como consideraciones, ¿tá?, de los lenguajes de otros animales que antes no teníamos en cuenta. La gorila Coco, una gorila en cautiverio también, que aprendió lenguaje de señas, aparentemente logró, ¿no?, con ese lenguaje, ¿no?, más de orden verbal, darnos un mensaje de alguna manera. Concretamente lo que recuerdo es, los humanos son estúpidos, ¿no? O sea, si bien ella nos quiere mucho, somos estúpidos, ¿no? Y plantea eso. De hecho, yo concretamente trabajo con una bióloga que trabajó en Estados Unidos en lo que tiene que ver con lenguaje de señas y grandes simios, que realmente ella planteaba,
ellos comunican cosas y conceptos abstractos. Entienden la muerte, entienden qué es la tristeza. Planteaban esto de que cuando se van del laboratorio, los investigadores, ellos se sienten tristes porque se sienten solos. Entonces, si empezamos a investigar, em, deberemos entrar a preguntarnos, y no digo desde el sentimiento de culpa, pero hemos hecho mucho daño y lo seguimos haciendo, ¿no? Y hacer es que se equivocó Descartes, no son máquinas. Sí piensan, sí sienten, sí tienen intereses propios, sí tienen una posición en el mundo y alcanzan con que miremos cómo convivimos con el gato, una gata, un perro, una perra. Digo, no tenemos que irnos al campo. De hecho, la gente de campo tenía claramente esta conciencia. Y digo la tenía, y todavía quedará en muchos sectores, pero la instrumentalización industrial del campo, a través también de la invasión de profesionales egresados de universidades que van a tecnificar y le van a decir al campesino, que sabía el campesino cómo moverse, pero como tiene que hacerlo más rápido, porque la producción requiere, descalifican el conocimiento que el campesino tiene y el conocimiento incluso también de los animales que el campesino tenía. Entonces el campesino queda también desapropiado de ese conocimiento y se supone que el señor el muchachito universitario que sabe más me viene a decir lo que yo tengo que hacer con este campo. Y ahí estamos perdiendo también todo un capital de conocimiento que quizás se vuelva más abusador y más cruel, incluso con los demás animales, porque básicamente lo que se inocula es mucho es un conocimiento instrumental sobre el animal. El animal es meramente una máquina de producción. Y antes era las vacas que yo tengo ahí, que es verdad, son para producción, pero de una manera mucho más cercana, de más entendimiento de alguna manera, de cuáles son los lenguajes de esos otros animales que están conmigo y que es verdad, yo los exploto, pero hay maneras y maneras de explotar. Es una expresión muy rara la que acabo de decir, pero hay maneras y maneras de explotar. Y no es que me localice en la posición bienestarista, porque yo me siento más abolicionista, pero tampoco cerrado y tampoco no abierto al diálogo, ¿no? O sea, eso. No sé si hay una otra más. No sé, Nelson, sí, más o menos. Yo seguiré diciendo, pero bueno. Cecilia. Sí, Rubén, la verdad es que es un placer escucharte, te sigo en las redes y siempre leo tus posteos, me Ah, parece súper interesante y realmente quería poder escucharte aunque sea un ratito porque me parece súper interesante todo lo que decís y comparto también esto que estabas diciendo, ¿no? En relación a yo creo que en realidad, desde mi humilde opinión, ¿no? Es la imposibilidad que nosotros tenemos de poder escuchar el lenguaje de las demás especies. Hace un par de días, por ejemplo, ¿no? Compartieron una nota como una gran novedad de una orangutana que en la selva, por ejemplo, curaba su propia herida claro. con plantas y digo, o sea, qué obtusos que somos como seres humanos que solamente pensamos que nosotros tenemos la capacidad de proveernos algún sistema de curación y que viene un científico a describirlo como si fuese una novedad cuando en realidad, digamos, creo que es algo intrínseco propio de cualquier especie, incluso los insectos, que deben de procurar curarse ellos mismos o utilizar algún método paliativo ante alguna enfermedad o lo que sea, y sin embargo creo que es muy egoísta y sigue siendo muy egoísta el hombre al adjudicarse de él lo que es el pensamiento, el alma, lo que es el lenguaje, lo que es el arte. El otro día estaba en la Feria del Libro y había un libro que hablaba sobre el arte de los animales. Entonces, bueno, la verdad es que quería escucharte porque sé más o menos qué es lo que, la idea que tenés, la concepción que tenés, y me parecía súper importante poder escucharte por primera vez en una charla porque no he tenido oportunidad de otras, y bueno, felicitarte de alguna forma por todo esto que estás haciendo, que me parece súper importante. Gracias, Cecilia, gracias. Sí, te recontra ubico, de las redes, pero esa cosa de lo virtual que tenemos, ¿no? Y vuelvo a esto y reafirmo lo que preguntabas vos también, Nelson, ¿no? O sea, ¿en qué nos cuestionan, ¿no? Acá yo tengo un libro, por ejemplo, hay muchos, no me voy a poner ahora. No, Beyoncé de Prest. Beyoncé de Prest es una filósofa de la epistemología, ¿no? Filósofa de la ciencia. Y este libro te da vuelta la cabeza, más también, sobre todo en la consideración de cómo se formulan las preguntas científicas, ¿no? Y pensando en esto de la cognición, bueno, Franz Gall tiene muchos libros en torno a sus investigaciones sobre lo que él encontraba también, él y su grupo, su equipo.
encontraba respecto a el menosprecio que hacemos del desarrollo tecnológico, cultural y de cognición y mental de los demás animales. Pero acá, este libro lo traigo porque es más un compendio de distintos temas, ¿no? Digamos, ¿qué dirían los animales si le hiciéramos las preguntas correctas? Claramente, la diferencia antropocéntrico-humanista solo nos permite hacer determinadas preguntas, no otras. Eso es un tema serio, porque el planeta y los demás animales, y nosotros como animales, requerimos otras preguntas. Quizás solo sea formulándonos preguntas nuevas que quizá encontremos alguna forma de poder manejarnos distintos frente a las múltiples crisis que estamos viviendo. Por eso creo sí que el animalismo, y eso estoy muy convencido, junto al ecologismo, por supuesto, son, digamos, elementos, son disciplinas o dimensiones del conocimiento vitales hoy que deben dialogar con otras disciplinas, que deben dialogar sí o sí con otras disciplinas. Yo vengo del área psicológica, psicoanálisis, y bueno, también, ¿no? Sabés, Nelson, que yo jodo con eso, también tenemos que dialogar desde esos lugares para pensar muchas otras dimensiones que, bueno, que urgen. Bueno, no sé si algún otro colega tiene alguna otra pregunta para hacerle. Pero bueno, en el chat hay muchos mensajes de agradecimiento, sí, tanto Martín, bueno, gracias, siempre es un placer escucharte. Paola López, bueno, Ceci que también dejó su mensaje de agradecimiento. La realidad es que, bueno, muy interesante, sí, la disertación que nos brindó, sí, nos da mucho que pensar y reflexionar, sí, sí que es algo que tenemos que seguir trabajando. Bueno, de parte del colegio, sí, y del director, sí, del instituto, que es Gonzalo Pérez Pellec, sí, que en esta oportunidad no estuvo presente. Eh, Le damos, bueno, nuevamente nuestro agradecimiento, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y bueno, el instituto eh, siempre le da la bienvenida para cuando quiera volver nuevamente, ¿sí? Muchísimas gracias por la Y invitación y bueno, una alegría que desde el área del derecho. Bueno, Argentina tiene muchos ejemplos de eso. Bueno, están con Sandra y bueno, hay tantos ejemplos, ¿no? Que han logrado cambios jurídicos importantísimos. Bueno, celebro que desde el derecho se siga haciendo todo esto. sí, Gracias. recuerden que, a ver, la disertación de hoy, sí, va a ser subida en el canal de YouTube, sí, para los que por ahí se retiraron antes o para los que ingresaron después, así que la pueden ver nuevamente y de forma completa. El colega, bueno, después en todo caso nos compartía el PowerPoint, sí, no habrá ningún problema, lo pueden pedir por mail a Secretaría Académica, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos, sí, por compartir este rato. Y bueno, les invitamos para la próxima actividad. Desde ya, muchas gracias.